Seguimos acompañándote en esta mañana, ya estamos con el doctor Humberto Vázquez, diputado provincial por la Unión Cívica Radical, porque además han estado festejando los 125 años de la Unión Cívica Radical y se viene también el cambio de autoridades, ¿no? En el mes de agosto se van a estar eligiendo quiénes van a ser las autoridades de la Unión Cívica Radical aquí en la provincia. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal? Buen día, Mabel, un gusto estar acá. Bueno, con mucha actividad, me imagino, además de tu actividad. tarea como diputado, también tu militancia, ¿no? Sí, es todo, lo profesional, lo político y la militancia y bueno, ahora las internas que se vienen el 28 de agosto, así que preparándonos para ver cómo participamos en ellas. Bueno, ¿qué significa ser radical? Porque además los radicales, por lo menos en sus convenciones, cuando se juntan, siempre pasa algo, ¿no? Son como muy apasionados, Sí. Alguna sillita vuela de vez en cuando. Sí. Hay unas discusiones álgidas. Es importante que exista pasión, porque por ahí la cuestión muy fría es que no nos gusta, creo que en ningún aspecto de la vida. Hay mucho temperamento en el Partido Radical, sobre todo cuando uno piensa de determinada manera. Es complicado el Partido Radical porque somos un partido horizontal, donde el pensamiento, no existen los jefes, es decir, en alguna manera consensuamos algo cuando estamos ¿Qué pasa más con o menos esto? de acuerdo. Porque vos mencionas algo que en general en los partidos políticos no se da, ¿no? La horizontalidad. La mayoría de los partidos tiene una estructura más bien vertical, digamos, el peronismo o el Partido Justicialista es uno de los que en general ha mostrado ese verticalismo como mucho más fuerte, ¿no? Sí, bueno, son posiciones, son formas de ver y tiene que ver con el origen. El Partido Radical tiene un origen extremadamente civilista. Y por lo tanto, en virtud de eso, el Partido Radical sostiene que todos somos iguales absolutamente. Pero y con los liderazgos, digamos, porque pregunto ahí, ¿no? Si los liderazgos tienen que lleva ver, a que también se construya o que sea más difícil construir más figuras difícil, emblemáticas, ¿no? Difícil. Por ahí, que los representen. Es mucho más difícil porque para que exista un Alfonsín tuvo que haber una persona con un temperamento como el de Alfonsín, con una dialéctica de Alfonsín y con un pensamiento absolutamente sostenible desde su posición y a su vez persuadir a los demás en que lo deben acompañar. El Partido Radical requiere de muchas acciones tendientes a lograr que a alguna persona lo acompañe el partido. Esa es una cuestión por eso los liderazgos son muy fuertes o desaparecemos, dejamos de estar, o por lo menos estamos ahí en situación latente, no muy importante en lo que respecta a la sociedad y de repente volvemos a salir porque existe algún liderazgo más o menos fuerte. A diferencia de los otros partidos, que es una cuestión verticalista, y el Partido Justicialista de alguna manera es un partido que se nutre de cierto concepto oficialista, ellos no conciben la política fuera del gobierno, nosotros sí la concebimos. De hecho, no sé si te acuerdas la máxima esa de Irigoyen, que se pierdan todos los gobiernos, pero no los principios. Es decir, sería como que gobernar no es tan importante, sino gobernar bajo determinadas condiciones y poniendo en práctica lo que pensamos. O sea, son fines diferentes también, decís, dentro de lo que es la actividad política. Yo creo que los fines por ahí son los mismos. El radicalismo se asienta, es el partido popular por excelencia de la República. Es el único partido que se mantiene en Sudamérica vivo. El primero dice que fue el autonomista de Corrientes y el segundo fue la Unión Cívica Radical, pero el único que se mantiene en Sudamérica como Unión Cívica Radical, como en su origen, es el Partido Radical. Nacimos con las reivindicaciones sociales y las conductas éticas. Eso fue lo fundamental del Partido Radical, es un partido totalmente popular. Alem decía con mucha certeza de que la causa radical eran los desposeídos de toda índole. Es decir, esto demuestra de que, primero que fuimos de centro izquierda, nosotros nos fundamos en la socialdemocracia europea, que en el año 1889, de alguna manera, 1890, resurgía en Europa, y sobre esa base Alem forma la Unión Cívica Radical. Somos la centro izquierda nacional.
Sobre esa base es que todos los conceptos que se utilizaron después, inclusive en la creación de los demás partidos, tomaron como base la Unión Cívica Radical, el propio Partido Justicialista, sí, bueno, eso te iba a la decir, UCRI, que por ahí, si vos ves principios, digamos, tenés como muchas cuestiones que los unirían, ¿no? Sí, por ahí no, quizás no ya... En lo metodológico es la diferencia, pero en la base fundamental, ideológica, el Partido Radical es la matriz de todos los partidos en la Argentina. Humberto, y para que la gente, digamos, se siga acercando, porque obviamente, como vos mencionabas recién, ustedes han tenido como una suerte de renacimiento, de hecho han logrado posicionar, ¿no?, en lugares donde ya no estaban, en el Consejo Deliberante, a nivel provincial, vos en la Cámara de Diputados, han logrado intendencias, han logrado que Miguel Nani también llegue al Congreso Nacional, ¿no? ¿Qué es lo que hay que seguir trabajando para que la gente se siga abocando, vuelva a tener confianza, ¿no?, por ahí en los principios de la Unión Cívica Radical y en esto que vos decís que quizás una de las finalidades más importantes no es ser gobierno, sino articular la política desde el lugar donde te toque estar, ¿no? Sí, nosotros decimos y los repetimos al cansancio, se lo decimos a la gente joven, las puestas de escena de marketing, de publicidad, con respecto a una cara que se publicita en tiempos electorales, no significa nada. Es importante saber qué es lo que piensa esa cara que se muestra. Nosotros seguimos diciendo de que hay que votar las ideas, no las personas, porque cuando uno vota a una persona, vota una foto, un esquema publicitario, y no sabemos qué es lo que piensa. Cuando llegan al gobierno, hacen lo que quieren, y evidentemente después dicen, no, bueno, pero a mí me votaron. Es importante saber qué es lo que se piensa para ser candidato, y eso de alguna manera le da una garantía a quien vota de qué es lo que uno puede hacer estando en el gobierno. Es importante el pensamiento, creo que las ideas son lo más fundamental o lo fundamental dentro de lo que es la actividad política. Bueno, y cómo, digo, dentro de este marco, cómo entra a jugar Cambiemos, ¿no? Porque recién hablábamos de que, bueno, se viene un recambio obviamente de autoridades, va a haber elecciones en el mes de agosto, si no me equivoco, y también me imagino que hay divisiones en torno a lo que es el gobierno nacional y este proyecto que ustedes habían iniciado acompañando, ¿no?, por lo menos hasta que empezaron estos primeros meses, y no sé si esto ha generado también alguna suerte de resquebrajamiento interno o de plantearse hasta dónde van a acompañar, hasta dónde comparten determinadas políticas, ¿no? Una cuestión que quede absolutamente claro: los radicales acompañamos la gobernabilidad de cualquier persona que haya sido elegido por el voto popular. Y en lo que nos parezca que está mal, vamos a poner el grito en el cielo a los fines de que se nos escuche. Ahora, no acompañamos cosas que resultan absolutamente divorciadas con nuestros principios, con nuestro dogma radical. Lo que está viviendo hoy la Unión Cívica Radical a nivel nacional es bastante complejo y complicado. Ya existen en distintos lugares de las provincias de las cuales estamos en contacto, radicales autoconvocados, radicales que dicen que el gobierno nacional está tomando medidas que son completamente contrarias a los preceptos radicales, y esto va a generar una discusión interna muy importante, y que creo que cuando se tiene que discutir ideología es cuando las discusiones son ricas, y evidentemente creo que va a aflorar el espíritu radical al final, porque, te repito, somos un partido horizontal y es muy difícil que alguien, sobre todo que no piensa como nosotros, nos pretenda manejar o gobernar. Somos complicados en ese aspecto. Sí. Bueno, y ahora, ¿cómo puede hacer la gente para los radicales que por ahí no hayan estado tan cercanos al partido en el último tiempo, que quizás han estado acompañando las últimas elecciones, pero no tan abocados, no tan de lleno, digamos, en discutir cuestiones propias del partido, ¿no? Para acercarse, porque sabemos, como decíamos recién, que hay elecciones dentro de pocos, casi de un mes y un poquito más. El 28 de agosto estaremos no llega a los 60 2 días. Meses, justito. Sí, 60 días aproximadamente, sí. Sí, el partido está en la MI 3653, el bloque de la Unión Cívica Radical de Diputados en la Buenos Aires 152. También están los concejales radicales en el bloque, en el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta, y al diputado nacional lo encuentran en el comité. Así que están las puertas abiertas y estamos esperando que los radicales están volviendo, nos estamos afiliando, estamos trabajando de alguna manera bastante bien, y hemos vuelto a los barrios
que de alguna manera ya hasta alguna gente habían olvidado lo que era el logo radical, y estamos trabajando en ese sentido. O sea, la idea es hacerlo con la humildad de siempre de los radicales, y tratar de mostrar cuáles son nuestras ideas, cuáles han sido nuestras ideas históricamente y que son aplicables a este momento que vivimos en la provincia y en la República. ¿Está cuestionada la conducción de Miguel Nane? Bueno, siempre hay cuestionamientos a toda conducción, es decir, siempre nadie va a lograr que todo el mundo esté de acuerdo, esto siempre va a ser así. Las críticas surgen de un lado o de otro, pero siempre hay críticas, más en el Partido Radical. Bueno, entonces todos atentos, a acercarse, como decía Humberto, que el día 28 se van a definir las autoridades, ¿no? Se habla ya como de que va a ser una elección picante, dicen algunos medios. Sí, alguna gente la toman bastante como enfrentada a la situación. Me parece que es una discusión de ideas. Es decir, hay gente que considera que hay que acompañar por ahí al macrismo medio a ciegas, y hay otro que dice, no muchachos, esperemos, yo llego hasta acá. Es decir, que la cuestión es ideológica, no es de carácter personal. Es decir, cuando se discuten ideas es cuando se pone bastante énfasis y euforia en la discusión. Cuestiones de carácter personal no les interesa absolutamente a nadie, me parece. Bueno, vamos a ver entonces qué ocurre, cómo evoluciona esto, y efectivamente que quede en las mejores manos, ¿no? La conducción es lo que uno siempre pretende, en alguien que por ahí, como vos decías, cumpla, ¿no? Todo lo que se pretende, y que lleve adelante también la Carta Orgánica. Sí, lo importante es respetar la ley, respetar nuestra ley partidaria, y trabajar con absoluta transparencia y de cara a la gente, de eso se trata. Después construyamos y sigamos trabajando con la gente, con sus necesidades, con lo que estabas con la anterioridad, con el invitado anterior, en cuestiones relativas a los consumidores. Estamos trabajando con el tema de los amparos, estamos haciendo cosas que de alguna manera significa volver a mostrarle de que la Unión Cívica Radical está presente en los reclamos y en los problemas sociales de Salta. De eso se trata la política. Si nosotros no abordamos los problemas sociales, no nos sirve hacer política. Cada uno tendrá que volver a su estudio, a hacer lo que tenía que hacer y no interesarse por las cosas de la gente. La política es interesarse por las cosas de la gente, y eso tratamos de hacerlo, por lo menos humildemente y con los mecanismos y los medios que uno tiene, por ahí muy limitado en una provincia donde soy el único legislador radical. Claro. Y tenemos 2 concejales en la capital. Es problemático, pero tratamos de darnos maña como para poder estar en todos lados y ayudar a los que podemos ayudar y hacer las gestiones que son necesarias. Perfecto. Humberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mabel. Como siempre. Que tengas un excelente día. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.